Joder, tía. Bueno, nuevamente nos encontramos esta noche en esta segunda parte, donde ¿qué vamos a hacer, Alejandro? Hoy tenemos un banquete, De dirían los Rolling Stones, arquitectura. banquete de pordioseros. Tenemos unas cosas maravillosas. Algo que se Muy está buenas a preparando. todos. Alejandro, Gerson, Álvaro, Juan Antonio, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de Hablemos con, porque hoy viene recargado como Matrix. Hoy venimos reloaded total. Hoy tenemos segunda parte. Saludamos a nuestra audiencia que empieza a conectarse al programa de Hablemos con. Gracias por su fidelidad, por permanecer fieles y los invitamos siempre a compartir esta información que sabemos es de importancia para toda la profesión, para el ejercicio de la profesión, para los que están iniciando, para los que ya están avanzaditos, para los que ya también se las creen que se las saben todas, no importa, esto es para todos. Entonces, bienvenidos y Alejo, entonces hoy tenemos un super menú con don Juan Antonio y con Álvaro, ¿no? ¿Ya hizo el mercadito? Hoy la verdad, estamos a full con la sonrisa de Alvarito y el pícaro de Juan Antonio, que yo quisiera saber qué está tomando. Mire, me hace así con el dedito. ¿Qué se está tomando Juan Antonio? ¿Qué trajo para acompañar? Bueno, pues unas lonchitas de jamón ibérico de bellota. Como lo empecé a cortar el otro día mientras charlaba, digo, oye, pues ya que lo corto, me lo como. Y aquí lo tengo, con un buen vino para maridarlo bien y un poquito de pan. Y nada, esa es mi cena. No, bueno, hablamos, ese es su tentempié. Dígame, ¿vinito de dónde? Este vinito es de Ribera de Duero. Opa, Ribera de Duero, que da buenos vinos. Sí, además para lo que es el jamón, las carnes grasas y estas cosas, va muy bien porque tiene un fondo de boca potente, arrastra bien la grasa y le pega mucho, le va muy bien. Y al queso, un buen queso también es un manchego también le cabe. Te iba a decir. Señor, sí. ¿Se da cuenta cómo empezamos? Empezamos casi como un catador impresionante, ¿o no? Siempre empezamos hablando de comida y de cosas de estas en vez de arquitectura, que está muy bien, ¿eh? No. Muy bien. Como avanzamos en nuestra nota de los periódicos, porque usted ha salido acá en los periódicos, en estos lados del Atlántico, en El Espectador, hemos dicho el chef arquitecto y todo el mundo se encolumnó en eso. Mire la sonrisa que tienen los alumnos. Alvarito, buenas noches, ¿cómo anda usted? Hoy con la alegría de vivir de ¿qué nos trae? Si tenemos estos ingredientes para aportar para que el plato sea maravilloso, ¿qué tenemos? Bueno, pues un gusto estar de nuevo con ustedes y bueno, después de la última conversación quedamos con muchas cosas, no sé si en el tintero o en la olla. Pero... En los fogones, como dice Juan Antonio. Los fogones. Exacto. Y bueno, no, yo creo que comenzaría contando un poco para contextualizar esto de la lista del mercado que le digo yo. Juan Antonio, pues le dice la lista de la compra, pero acá en Colombia se dice la lista del mercado. Correcto, vale. Ahora en pandemia la hemos visto que todos los hombres andamos con la lista porque eso es lo que nos mandan las mujeres a comprar. Perdón, porque es el paseo. Antes no íbamos al mercado y hoy es paseo a ir al mercado, sacar la basura. O sea, tanta pandemia, hoy todo esto es un paseo total. Yo tengo unos amigos que el domingo me cayeron a casa con un platito de paella y un pedacito de torta de cumpleaños y me emocionaron. Miren cómo se ríen Gerson y Lorena. Pícaros. Cuénteme, ¿cómo es la lista del mercado? Bueno, no, empiezo por contar. Yo hice la maestría de la Rábida en la UNIA, en Andalucía, la Universidad Internacional de Andalucía, y tuve pues el privilegio de tener a Juan Antonio ya una semana intensa de trabajo enseñándonos, y eso fue como
una inmersión en toda esta teoría que como de pronto les contaba la vez pasada, es tan atractiva para los arquitectos porque acerca esta parte bioclimática que en su especialidad y en su estudio tiene mucho cálculo y tiene cosas mucho más precisas, la acerca mucho al quehacer arquitectónico, que tiene que ver con las cosas que nos relacionamos día a día. Entonces tiene que ver con temas acerca de la materialidad, acerca de cómo se ve. Y esto que llama Juan Antonio la lista de la compra son como esas características que uno habla acerca del proyecto. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención en ese momento porque así como Juan Antonio contaba la vez pasada, uno empieza a hacer arquitectura antes de hacer un solo rayón. Y uno Total. muchas veces, ese es uno de los problemas, es que como arquitectos siempre nos enfrentamos al miedo del papel en blanco, no sabemos qué hacer y estamos esperando a que baje la musa, cuando a veces un estudio minucioso y pormenorizado del entorno, de esas persistencias, nos permiten entender qué necesita por lo menos el lugar donde vamos a diseñar, qué tipo de edificio necesita. Entonces, de ahí ya salen muchas respuestas. Y después, cuando entendemos el clima, la climatología ya específica, hacemos un estudio de las variables medioambientales que hay, entonces empezar a tomar decisiones sobre cómo debe comportarse nuestro edificio frente a ese entorno y frente a ese clima, pues nos lleva como la otra parte. Entonces eso es lo que Juan Antonio llama la lista de la compra, la lista de mercado para acá en nuestras latitudes, y que es buenísimo porque uno antes de sentarse a diseñar uno tiene que decir, bueno, mi edificio debería ser así, 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 y como un checklist de verdad, y uno diciendo, esto lo necesito, y lo tiene uno presente. Y ahí otra estás cosa, dando, perdón Álvaro, ahí estás dando casi unos tips que te los pasó ese, solamente te lo podía pasar en la Universidad Internacional de Andalucía, como buen perro andaluz, ¿no es cierto, Juan Antonio? Le dan los tips Sí. a los colegas, y yo digo que el karma de la hoja en blanco, del cual tú hablas, que es muy importante, porque ese karma se puede transformar en un bloqueo mental, salvo, como dicen ustedes, si uno lo encara, si uno ataca ese papel en blanco y empieza ya a tirar los primeros drafts. Y los primeros drafts pueden ser esos checklists que tú dices. Sí, Esto es un buen... combinar todos los ingredientes para al final tenerlos y introducirlos en esa hoja en blanco, ¿no? Es como cuando uno hace un batido en una licuadora, mete todos los ingredientes y al final pues el jugo le sale perfecto. En arquitectura igual, ¿no, Álvaro? Entonces introducimos claro, todos estos componentes climáticos y al final ya sabemos cómo es que tiene que generarse el edificio. claro, por lo menos, El proyecto, llamémosle el proyecto. El proyecto. Si uno introduce estas cosas, por lo menos sabe que no le va a quedar mal, porque ya obviamente depende de la astucia y la pericia del arquitecto en diseñar, que eso sí pues no es una cosa solo de ingredientes, sino es ya la receta custom made. pero creo que sí es muy importante aprender a ver la arquitectura también de una manera, pues así, como más racional. También hay otra parte importante, es que cuando estaba en la universidad, una de las cosas que también me llamó mucho la atención era el diseño participativo y el cómo trabajar con las personas y entender que el usuario es fundamental en esta arquitectura, que también es una dinámica que hemos olvidado los arquitectos de involucrar a los usuarios. Entonces mi proyecto de grado fue realmente, esa tesis fue combinar esta metodología que ha desarrollado Juan Antonio en la UPC en Cataluña ya, con estas metodologías de diseño participativo y hacer unos talleres de trabajo comunitario para trabajar pues en nuestros contextos donde la autoconstrucción y donde la autogestión son fundamentales y por tanto brindarle herramientas a personas que más allá de pronto no pueden acceder a un arquitecto ni siquiera, pero que con estas cosas podían hacerlo. Entonces, por ahí empezó. Y luego ya después, años después, un par de años después, pues fui invitado en ISMUS, donde Juan Antonio también da la clase, a compartir la cátedra con él. Entonces, pues fue un privilegio, pues no solo seguir aprendiendo de Juan Antonio, sino compartir los conocimientos con él. Y pues ahí hemos durado muchos años y ha sido también un placer.
Entonces, yo les quería mostrar algo cortico. Perdón, sumo una cosita antes que pases al resto, para dejarlo como un mensaje para la gente. Perdón, tú decías recién, ahí es donde la gente puede hacer conciencia de que puede tener un arquitecto. Yo creo que la gente siempre debe pensar que puede tener un arquitecto. Claro. Porque a veces los maestros de obras no llegan a ese salto de calidad que un arquitecto le puede brindar. Y no es que estemos haciendo una apología de la contratación de un arquitecto, sino que a veces lo barato después sale costoso. Sale caro. Exactamente. Entonces, defendamos la profesión, dignifiquémosla y digámosle, como tú lo acabas de decir, que de manera muy humilde lo acabas de tocar solapadamente, pero yo no creo que sea tan solapado. Por eso tomo ese concepto y digo, no, todos pueden tener un arquitecto, con mayor, con menor costo de honorarios. Yo creo que siempre se puede negociar. ¿Ok? De acuerdo, de acuerdo. Y creo que sí Totalmente de acuerdo. El año antepasado estuvimos, y junto con, que fue una coincidencia, que fue un foro en la Universidad de Guadalajara de los 100 años de la Asociación de Facultades de Arquitectura en México, que se llama CINEA. Entonces estuvimos compartiendo con Alejandro Restrepo Montoya, que tuvieron la semana pasada. Entonces estuvimos con él en este foro, y parte, digamos, del tema del foro era el riesgo. Y en la ponencia que yo presentaba, hablaba acerca de cómo solo el 3% del entorno construido mundialmente es diseñado por arquitectos. Entonces, sí hay trabajo para los arquitectos. O sea, tenemos un montón de cosas por hacer, pero creo que tenemos que pasar por una mentalidad de autogestionar nuestro trabajo, de buscar recursos, un poco como lo mencionaba Alejandro en su presentación. Y Alejandro, perdón Álvaro, Alejandro, te vas a caer de cabeza. Eso, así mejor. Pero ahí está. No. Yo seguía igual, pero estas tecnologías a veces hacen esas... Es un efecto. Es un efecto. Para confundir. Esto es un efecto de producción. Ok, es para confundir, Peque. Bueno. Listo, tranquilo, Álvaro. No interrumpamos a Álvaro, que estaba... Perspectivas. Es para que ustedes vayan viendo cómo nosotros no escatimamos el esfuerzo de producción. Álvaro, disculpe y sigamos con la historia. Se toma el vino Juan Antonio y le hace daño a Alejandro. El efecto me hace a mí muy bueno. Esa es muy buena, se la compro. Entonces básicamente creo que sí es importante de verdad asumir el reto de que como arquitectos tenemos un entorno pues como en el cual intervenir. Entonces, bueno, yo les quería mostrar, era como esa versión colombianizada de la lista de mercado, para que ahorita que Juan Antonio pues pueda intervenir, tengamos como refresca un poco estos conceptos en términos gráficos de lo que significan. Entonces, ¿voy a compartir un momento pantalla? ¿Nos vamos a la plaza de mercado del 7 de agosto? ¿O Corabasto del Norte? ¿O a Corabasto principal? ¿Por dónde nos vamos? Nos vamos. Sí, hay que hacerlo. Hay que buscar productos que vengan del campo a la ciudad. Yo me iría a la Boquería. El mercado. Y yo lo acompañaría con todo gusto. Una locura de mercado. Total. Me dicen si están viendo ya mi pantalla. Perfecto, estamos viendo todo perfecto. Entonces, dentro de esa lista de la compra, de la lista del mercado, hablamos acerca de unas características del proyecto. Hay unas características de la forma, que son estas tres que vamos a hablar. La forma es la forma general del edificio, cómo vemos el edificio en su entorno, pues, su forma general. Entonces podemos hablar de compacidad, cuando un edificio, por ejemplo el búnker de la Fiscalía, pues es un edificio muy compacto, es un edificio que no le salen cosas, sino es un bloque macizo. Pero un edificio poco compacto, por ejemplo, es la Biblioteca Virgilio Barco de Salmona, que es un edificio disgregado, con elementos que salen, entran, entonces elementos el búnker es un búnker,
El búnker es Y un lo que búnker. propone Salmona es algo fresco, es aireado, que es como era Salmona. ¿De quién es el Claro. búnker de la Fiscalía, Gerson y Álvaro? ¿De quién es el diseño? No, Ni no, no, idea. no sé. Ah, ok, sí, debe ser. Eso hay una ¿cómo es que se llama? No Algo sé, de eso, instituciones públicas. Agencia Nacional de Infraestructura, una cosa así, Ah, ok, pero ok. no sé. Es un búnker. Pero ojo que, digamos, estos muestran ejemplos de que es un edificio compacto y que no es un edificio Correcto. compacto. Sí. No Es el búnker. no necesariamente significa que uno o el otro esté mal. No, Significa que, es de un búnker. acuerdo, si yo estoy en un desierto, por ejemplo, y necesito, digamos que la forma me dice que cómo la forma general de mi edificio se relaciona con el entorno. Si yo estoy en un entorno benigno en el cual me gusta relacionarme, quiero aire, quiero luz, quiero ver la vegetación, tengo un buen clima alrededor, pues me abro hacia ese entorno. Pero si es un entorno agresivo, como en un desierto, en un lugar donde yo necesito poder conservar la energía, aislarme, entonces busco una mayor capacidad. Entonces, las formas no son, digamos, creo que como cada gesto en la arquitectura puede ser muy neutro. Lo importante es en qué contexto lo uso yo. Entonces, hablamos acerca de cómo esa forma general me permite a mí relacionarme o no relacionarme. La porosidad habla acerca de cómo esa forma empiezan a tener como esos poros, esos espacios por donde puede respirar y que no son solo una abertura en la fachada, sino que dentro de la forma la descomponen y generan unos elementos como los patios, que conocemos mucho en nuestra arquitectura, y ahí está el ejemplo de también otra de Salmona, que es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, cómo es esa arquitectura de patios que se abren y que permiten en esos patios una relación con ese entorno más controlada, pero aún así siendo exterior, pero al mismo tiempo siendo con unas características que lo controlan. Sí, la porosidad realmente es el vaciado de volumen. Es decir, exacto, entonces, puedes compaginar edificios que son muy compactos y que tienen problemas desde el punto de vista ambiental en las zonas centrales que están alejadas de la piel, puedes jugar con esos poros, con esos patios, con ese vaciado de volumen, pues para que la luz, el aire, puedas tener ventilación, puedes contrarrestar una cosa con otra. Es linda esa apreciación, Juan Antonio, porque es como el maestro sigue apoyando a quien fue su alumno, que hoy es un colega, y habla de la adición y de la supresión de volúmenes que hacen ese resultado que tenemos ahí. Lindo eso, muy lindo. Claro, y si ven, por ejemplo, Salmona en las dos utiliza, a pesar de que utiliza patios, por ejemplo, en la biblioteca, pues está en un lugar totalmente abierto y puede relacionarse hacia cualquier parte, mientras que en el centro cultural está en una trama urbana en pleno centro de Bogotá, donde no hay forma digamos, de generar esas, digamos, esas aperturas a otros lugares. Y de pronto un lugar donde no hay unos ejemplos donde no hay de estos poros, estos patios, estas perforaciones, un clásico centro comercial donde es el edificio cerrado, donde el espacio es muy interior y no se busca un espacio como este. La otra característica de la forma general es la esbeltez y habla acerca de cuando un edificio es esbelto. Está la Torre Colpatria, que por mucho tiempo fue el edificio más alto en Bogotá, y pues es un edificio pues, que si uno compara la sección de la planta versus la altura, pues se da cuenta que es un edificio muy esbelto versus el Capitolio, que casi que podría uno decir que tiene una proporción similar pero acostada. Correcto. Entonces, esos son lo que hablamos de la forma general, y ya después empezamos a ver características de la piel. No voy a hacer, quiero mostrarles nada más, porque yo sé que Juan Antonio va a hablar ahora con más detalle de esto, entonces solo quiero como... Perfecto, porque así lo mío será mucho más fácil. Yo solo diré, como ha dicho Álvaro, y ya está. Claro, fantástico. Qué lindo. Es una dupla creativa maravillosa. Sí. Muy bien pensado. Entonces, ya cuando hablamos acerca bueno, me empecé con la otra. Tranquilo. Busque. Cuando uno habla acerca, por ejemplo, de la forma de la piel, ya esa envolvente, podemos ver que es una envolvente que puede estar asentada o no asentada. Asentada es, por ejemplo, esta es la entrada al Museo del Banco de la República, que si uno se da cuenta, entre cuando pasa por la carrera
Cuarta y la calle 11, pues es un edificio que se va hundiendo y por tanto su fachada está hundida, está muy asentada en el piso y por tanto digamos que se protege digamos del clima y tiene unas relaciones diferentes con su entorno, diferente a un galpón o una cancha de estas o unos elementos donde está casi que parada sobre el lote y poco contacto con el suelo. Eso es cómo se está asentando. Entonces, hay un edificio muy asentado versus un edificio que está poco asentado. Luego, adosamiento. Hablamos acerca de cómo es estas tipologías que están continuas, pareadas. Estas son las casas de la Macarena, que son edificios que están compartiendo la fachada y que si uno se descuida y construye mal, termina escuchando lo que el vecino está hablando. Entonces, tiene ciertas ventajas porque si yo quiero aislarme de pronto de condiciones adversas del clima, pues esto me ayuda, pero al mismo tiempo también tengo que tener cuidado de que de la forma en la que yo construya puedo tener más o menos relación con el vecino y puede ser algo deseable o no deseable, versus una casa sin nada de adosamiento, que es una casa aislada, que pues las conocemos de pronto más afuera, ya no tanto en la ciudad, sino en lugares como más abiertos. Entonces, pero estamos hablando esto ya de la piel. Son dos características de la piel que lo que intentan es definir el grado de contacto que yo tengo con otras cosas que no es el exterior. Si el exterior es agresivo, no me interesa relacionarme con el exterior y prefiero estar en contacto con otras cosas. Si es con el terreno, le llamo asentamiento. Y si es con otros edificios, le llamo adosamiento. Entonces, todo tiene sus ventajas y también tiene pues, sus inconvenientes, ¿no? Claro, yo no puedo abrir una ventana en una piel asentada porque me entrará la tierra. Pues ya está, pues ahí no puedo poner ventana, no puedo ventilar, no puedo tal, pero sí que juego con la inercia del terreno, con una estabilidad de temperaturas, con una protección frente a un entorno que es agresivo. O sea, todas estas cosas hay que valorarlas. Pero bueno, como ahora estamos simplemente haciendo ese repaso general, que no es una clase magistral, pues va bien esa pincelada. Sí, es más... Que te he cortado. No, perfecto, porque creo que la idea es como explicar esas cosas generales de cómo esa lista de mercado tiene que ver con la forma en la que ese edificio se relaciona. Correcto. A través de su forma y a través de su piel. Es la integración con el medio ambiente, la integración con el entorno. Maravilloso. Exacto. Sí, de acuerdo a la condición que se necesite. Exacto. Lorena, ubicado el terreno. Preparemos las preguntas que están viniendo de la gente que estoy viendo que están haciendo muchas preguntas off the record por ahí y cuando podamos vamos a ir metiendo algunas de nuestro público, ¿eh? Que veo que el público está desde Canadá a Tierra del Fuego y ahora desde España con Juan Antonio y sus amigos deben ser, ¿eh? Seguramente. Bueno, otra de las características de la piel es la pesadez. Entonces, esta es la biblioteca, el quintal de Daniel Bermúdez, que es pues, un edificio pesado, de muros gruesos, muy masivo, versus de pronto una de las obras de Simón Vélez, que es en Guadua, y que tiene unas características, digamos, de piel muy diferentes. Entonces, la piel se comporta diferente, y un poco lo que dice Juan Antonio, si yo quiero relacionarme con el entorno, pues seguramente pues una obra como esta en Guadua, pues necesita un entorno donde yo no necesite aislarme, sino necesito dejar que el viento pase, que entre sol, mientras que un lugar como este, donde es una biblioteca, necesito aislarme, necesito acústicamente generar una piel pesada de manera que por dentro sea un espacio muy tranquilo y pues si habrán estado en esa biblioteca se dan cuenta que es un espacio muy bonito de lectura, con una iluminación muy bien pensada a partir de esos bolsillos de luz. Entonces, sin siquiera haber diseñado, uno puede decir, bueno, quiero hacer, por ejemplo, una biblioteca. ¿Cómo debe ser mi relación con el entorno? Entonces empiezo a poner características de esa piel deseables que puedo tener. Quiero hacerle una pregunta a ambos. Hablamos de la piel y hay un famoso adagio que dice por ahí que la piel es como la escultura de la vida, ¿correcto? Que en nuestra piel se va a ver reflejado todo el trabajo que tuvimos a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Entonces, me gustaría
saber cómo visualizan ustedes la piel a lo largo del tiempo de esa obra. ¿Ok? O sea, me gustaría que ustedes visualizaran o nos transmitieran el sentir de esa piel a lo largo del tiempo que calculan que esa obra estará en pie. Arranquemos contigo, Alvarito. Hay una característica de esa piel que, si tú hablas un poco de cómo se comporta en el tiempo, que es esta última que se llama variabilidad, que tiene que ver es con la capacidad que tiene una piel de variar. Primero, si estamos pensando en un entorno donde hay cambios, donde hay variabilidad en el entorno, por ejemplo, en lugares donde hay estaciones muy marcadas, pues hay momentos donde yo quiero abrirme y hay momentos donde yo quiero cerrarme. Entonces yo tengo que permitir la posibilidad de que el usuario pueda intervenir en esa piel y abrir ventanas, cerrarlas, como la típica casa colonial donde tenía la ventana, pero tenía también unos póstigos que la cerraban totalmente en algunos momentos para cerrarse. Y claro, no es llegar a volver a imitar la misma arquitectura, pero creo que si uno entiende y aprende lecciones del pasado de cómo incorporar esta variabilidad en la piel, versus de pronto estos edificios de oficinas que pueden ser muy bonitos, pero no hay forma de variarlo. La única variabilidad que uno tiene es bajar la cortina si le están dando mucho sol, pero son edificios totalmente expuestos. Entonces, hoy creo que antes había una conciencia mayor frente al tiempo y a cómo el edificio tenía que responder al tiempo, a un clima, a un entorno, versus hoy en día, como hablábamos la vez pasada, hacemos renders, hacemos edificios que son muy la copia de lo que vimos en el render, entonces quedan tal cual, quedaron en el render y queremos que duren así por mucho tiempo. Y creo que también es una de las que pues simplemente como no dejar que nadie intervenga en la imagen que uno tenía del edificio. No sé, Juan Antonio, ¿qué piensas de la Sí, piel? a ver, me parece bien. Es decir, las características de la piel, digamos, es una lista de cosas que tenemos que pensar antes de ponernos a dibujarla. Cuando hablábamos, por ejemplo, del peso, de la pesadez, ¿no? Aquello que decías, ¿no? Pues depende del clima. Si tú tienes un clima con unas fuertes oscilaciones, la única manera de minimizar esa oscilación de temperaturas es con inercia térmica, y la inercia térmica te la da la masa, y la masa pues es una piel pesada. Mientras que en un clima de los que yo llamo de encefalograma plano, donde prácticamente la máxima y la mínima son casi iguales y que no hay mucha oscilación, tú puedes hacer un edificio muy ligero, porque no tienes que trasvasar energía del día a la noche o de una semana a la siguiente, porque prácticamente todo es igual. Eso te permite pieles mucho más ligeras. Y el concepto de la variabilidad para mí es fundamental. Es decir, el edificio tiene que ser un camaleón que se pueda adaptar a las diferentes situaciones. De repente hace frío, después hace calor, ahora llueve, después no, ahora es muy húmedo y tengo que ventilar, ahora tengo... O sea, todo esto se tiene que hacer a través de la piel, estos intercambios. Claro, una piel rígida, como tú decías, Álvaro, de un edificio de oficinas de muro cortina, donde no se puede abrir nada y todo son máquinas que hacen un ambiente totalmente artificial, pues es una arquitectura que no funciona. Entonces, una consulta que nos viene haciendo la pregunta acá el público. ¿Cómo transmitir ese concepto que tienen ustedes a un edificio en una Bogotá que tiene las 4 estaciones en el día? Perdón. Pues, Bogotá tiene las 4 estaciones en el día, ¿verdad? Sí, tienes frío, por la noche tienes calor al mediodía, tienes, bueno, pues simplemente con esto, con una variabilidad de la piel. Es fundamental que por la noche el edificio se ponga el abrigo, porque hace frío y se pone una bufanda. Entonces, yo tengo que dotarlo de unos sistemas que permitan mejorar el aislamiento térmico en aquellos puntos donde es más débil, que es toda la parte vidriada. Claro, una parte vidriada está muy bien porque durante el día permite que entre la radiación solar, puedo calentar por efecto invernadero, tengo una calefacción natural fantástica, ¿vale? Pero por la noche ese mismo vidrio es muy mal aislante térmico y tiene muchas pérdidas por transmisión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrigarlo. Tengo que empezar a diseñar o porticones, postigos,
persianas con aislamiento térmico, unas lamas que cierren, algo que mejore el aislamiento térmico nocturno de esta piel en ese punto que es el punto crítico. Si yo consigo eso, durante el día, perfecto, porque me permite calefaccionar, y por la noche también perfecto porque impide que tenga pérdidas. Claro, y eso sí o sí pasa porque se muevan cosas en la piel, que hay muchos arquitectos que no están acostumbrados de que sus edificios las cosas se muevan. No, es una cosa rígida que aquí está, como vemos todos estos edificios de muro cortina. Claro, un muro cortina donde yo no puedo abrir una ventana para ventilar porque descompenso el sistema de climatización artificial, lo desajusto. Entonces me han bloqueado las ventanas, no las puedo abrir. Lo máximo que tengo es un botoncito para subir o bajar la cantidad de aire, para subir o bajar la temperatura, pero todo artificial, cuando la arquitectura tiene recursos para controlar estas cosas. Y Juan Antonio, en experiencia de usuario, por ejemplo, en ese tipo de edificios termosellados prácticamente, sí la sensación de falta de oxígeno o de falta de confort se siente. Acá hay un edificio, es más, es un hotel en Bogotá donde por hacer toda aislar del sonido, de la calle, de la ventilación natural, etcétera, es totalmente sellado, no se pueden abrir las ventanas y realmente sí se siente que uno no tiene un aire limpio para poder respirar. Entonces, en experiencia de usuario, totalmente se siente la diferencia cuando tú puedes, así sea, escuchar o tener algo del aire de afuera. Eso relaja un poco a la persona también o la acerca al mundo exterior, ¿no? Sí, bueno, es una sensación. Lo habíamos comentado un poquito en la tertulia anterior. Es decir, somos animales diseñados para vivir fuera, que nos han metido en cajas construidas. Y esas cajas construidas, la mayor parte de los diseñadores, la mayor parte de los constructores, las climatizan, no solo de clima, sino acústico, luz, tal, de forma artificial. Sí. La máquina te da un nivel, pero nosotros estamos acostumbrados a que este nivel vaya fluctuando a lo largo del día. Nuestros biorritmos se adaptan a una mayor luz y un mayor calor al mediodía, a un mayor frescor y menor luz por la tarde. O sea, somos seres vivos que se adaptan a cosas fluctuantes. Dinámicos. Cuando en un edificio nos meten 21 grados desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, 21 grados, no estoy bien. No estoy bien, mi cuerpo se aburre, necesito esos pequeños cambios. Cuando yo prendo un bombillo, prendo una luz y me da los mismos luxes durante las 10 horas que estoy trabajando, yo necesito también una ligera oscilación. Claro, esto lo da la naturaleza. Por eso hablamos de integrar más el edificio con esa naturaleza, con ese entorno. Pero también tenemos que ser muy conscientes de que la arquitectura puede controlar estas cosas, pero llega hasta donde llega. Es decir, si yo estoy en Siberia a 20 bajo cero, no voy a pretender que porque en clase o no un profesor me dijo algún día que si el sol entra, yo no voy a estar a 19 grados con 23 fuera. Voy a necesitar máquinas, ¿vale? Pero el objetivo de todo esto es que la máquina no sea el fin de la arquitectura, el fin el eje principal, sino que sea, exacto, sino que sea un complemento, un apoyo necesario en determinados momentos, porque el resto de los momentos es la propia arquitectura la que tiene suficientes recursos para poder controlar estas cosas. Si yo puedo abrir una ventana que esté sombreada, que no entre el sol directo, pero sí que pase la ventilación, he diseñado bien el interior para que esa ventilación cruzada pueda salir por el otro lado. No tengo paredes que impiden que el paso del aire. O sea, si yo todas estas cosas las diseño bien, tengo una ventilación natural que es fantástica. Yo en Barcelona, en Calafell y en Tarragona, donde tengo una segunda residencia, con una protección solar, unos toldos para evitar el sol y con una muy buena ventilación cruzada mar-montaña y montaña-mar, se está divinamente. Se está divinamente.
Entonces, bueno, sí es verdad que habrá 1 o 2 días de extremo calor, que aquello, ostras, bueno, pues voy a prender el abanico, el vano, el ventilador, para tener esa sensación por convección un poquito más fresca. Pero el resto del tiempo se puede vivir bien. Claro, cuanto más extremado es el clima, menos recursos tenemos. Cuanto más benigno, más fácil es. Y lo que muy importante es que ese aporte, ¿eh? Muy importante, Juan Antonio, porque en esta Bogotá que estamos viviendo, Gerson, Lorena y yo he visto muy pocas persianas exteriores, muy poco ámbito de ventilaciones. Sorprende. Sí, sorprendente, sorprendente. Por eso creo que lo que Álvaro nos está incitando a esta compra por este importante plaza de mercado que estamos recorriendo, me parece que es interesante ese tipo de acotaciones para despabilar conceptualmente el diseño de los arquitectos locales. Ayúdenme ustedes, Álvaro y Gerson. Yo creo que sí es importante volver a pensar. Cuando uno ve, por ejemplo, si uno busca en internet edificios bioclimáticos Bogotá, pues uno encuentra edificios con muchas, no sé, ventanas especiales y muchos, el muro verde o elementos que se vuelven aparentemente como novedosos, pero que de fondo a veces no tienen nada. O sea, vuelven a la máquina y vuelven como dice Juan Antonio, basada en cómo yo le pongo alguna cosa exterior al edificio, pero no cómo el edificio empieza a responder al clima. Y creo que eso de la variabilidad pues es fundamental y la hemos perdido y que creo que es algo tan natural como que uno tiene frío y se pone un saco, no se queda sin el saco. Entonces, así uno también tiene que empezar a entender que el edificio necesita unas variaciones en la forma en la que se relaciona. Y lo que sorprende hoy en día son, pues claro, es muy bonito abrir la ventana de la sala y ver todo totalmente vidriado, pero es muy difícil también ese tipo de arquitectura porque no se puede, digamos, vivir de una manera muy clara. ¿Sí? Si me explico, como que es una de esa arquitectura que le toca a uno estar totalmente con una persiana, porque si uno sale en ropa interior a la sala a tomarse un café, pues lo está viendo el vecino. Entonces, esa misma inmaterialidad de la arquitectura se volvió también un problema en cómo uno pues puede disfrutar de la arquitectura. Muy bien. Bueno, rápidamente, como para no alargarnos, otros temas así de la piel, que después, esto obviamente, como les decíamos, esto es como para estudiarlo con minucia, pero rápido, digamos que la piel puede ser una piel perforada o no perforada, y perforada nos referimos a que tenga elementos huecos por donde pase el aire y el sol y todo, como puede ser un calado que no tiene un vidrio detrás, sino que pues, pasa el viento totalmente, versus una piel que es muy hermética, como pues, estos edificios de muro cortina, de solo vidrio, donde pues no hay nada abierto, sino es totalmente interior. Eso también ayuda, pues, en términos de un poco lo del clima. O sea, todo lo de la piel está basado en que tenemos que entender muy bien, primero, las preexistencias. Sin ese análisis de preexistencias y sin entender cómo es el entorno climático y de alguna manera no vamos a poder tomar decisiones adecuadas sobre esta piel. En la transparencia, si necesitamos, por ejemplo, captar, necesitamos sol, pues necesitamos transparencia y eso implica vidrio. Pero un edificio que es totalmente vidriado, pues va a tener fluctuaciones a lo largo del día porque el vidrio, como le decía Juan Antonio ahorita, pues no va a retener. Entonces, me va a permitir que en algún momento tenga mucha ganancia y en otros momentos tenga muchas pérdidas. Entonces, es un edificio que va a fluctuar y que va a tener casi que los mismos cambios durante que el día tenga, o incluso acá en Bogotá, que es lo que hemos visto, que es un clima más bien frío, y lo que nos decía Juan Antonio ahorita, en estos días está haciendo un frío pelón acá en Bogotá, y uno se da cuenta que a veces estos edificios pues son edificios que aunque en Bogotá hace frío, le tienen que poner aire acondicionado en esta época. ¿Por qué? Porque están mal orientados, tienen fachadas totalmente expuestas, llenas de vidrio,
y pues tienen un montón de ganancias y a lo largo del día se ponen tan calientes que le tienen es que poner aire acondicionado, que es absurdo en Bogotá. Es cuando llega la estación del verano en la mitad del día o en la mitad de la mañana a las primeras horas de la tarde. Claro. Exacto. Sí, sí, porque tenéis un sol muy vertical al mediodía, pero muy potente de este y de oeste, primeras horas y a últimas horas. A ver, aquí hay una cosa importante. Cuando se habla de la transparencia, decíamos antes, es verdad que la industria ha evolucionado muchísimo y hoy día nos proporciona unos vidrios especiales, bajo emisivos, con doble, triple cámara, con argón en el interior, que puede llegar a tener unas transmitancias, unos coeficientes de aislamiento sorprendentes, ¿no? Pero a la vez, cuanto más aísla el vidrio, cuanto más protege de ese intercambio por transmisión, menos ganancia tiene. Es decir, su factor solar se reduce muchísimo. Entonces, claro, mejoro el no tener pérdidas, pero empeoro el no tener tantas ganancias. Claro, hay que saber tener esa balanza para saber si necesito más un vidrio de altísimas prestaciones o prefiero un vidrio peor que me permita mejor captación y por la noche complementarlo con un buen aislamiento externo, móvil, que me garantiza no tener pérdidas. Entonces, ahí está el kit de la cuestión, ahí está la decisión del arquitecto, pero para eso tiene que entender. Y desgraciadamente la mayor parte pues no entendemos. Ya me incluyo yo para que no digan que solo hablo de terceras personas. Pero No, asumimos los errores propios que cometemos cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿ok? Sí. Entonces, o sea, somos humanos. No, pero y los humanos somos perfectibles. Ahí entra un factor importante y es conocer la materialidad. Porque si no se conoce tampoco las condiciones propias de un material, pues es difícil al momento ir a calcular o ir a determinar cuál es el material o la piel que se requiere pues, para proteger una zona o darle el uso adecuado. Claro, ese es el problema de la moda. Es decir, se ha puesto de moda tal, y entonces hay que poner esto porque está de moda, pero tú has analizado. ¿Funciona? ¿Sirve? Y muchas veces se prescriben materiales, etcétera, que son inadecuados por el clima, inadecuados por la función, pero, chicos, ¿qué es lo que está de moda? Claro. Correcto, pero ahí es donde define la creatividad. La creatividad del arquitecto que puede traer viejas resoluciones que pueden ser muy bien aceptadas para los tiempos modernos. Totalmente de acuerdo. Dejo ahí. Claro, es que no, la moda no quiere decir que es que hay que poner lo que está de moda y porque sí o no, es como combinar, y estamos hablando de la lista de mercado, que precisamente hay que tener todos esos tips, esos checklists que se tienen que tener y se usan de acuerdo a lo que se vaya a requerir del proyecto. Sí, pero... Sencillo, o sea, no es a todo el vidrio, no es a todo el concreto, no es a todo por ponerlos de moda, sino simplemente lo que se requiere, lo que se necesite para la receta del proyecto. Sí, pero en la vida hay que ser clásico y moderno. Una mezcla exacta entre ambas cosas. El old fashion y el new wave. ¿Ok? Porque ahí está la respuesta a muchos de los temas de los cuales están hablando Juan Antonio y Álvaro. Sí, es que nos hemos olvidado un poco de cómo esa arquitectura tradicional que no tenía medios subsistía en un entorno agresivo. Pero no se trata de repetir miméticamente las cabañas de los indios cuna. No. Pero sí, lo que hay que hacer es entender qué hace esa arquitectura y con nuestra tecnología del siglo XXI, con nuestros materiales del siglo XXI, aplicar esos conocimientos. Correcto. Tener una piel permeable, ligera, ¿qué tal? Bueno, pero yo no lo voy a hacer con cañitas de bambú y con tal, la voy a hacer con mis materiales de ahora, pero con ese criterio, que eso es lo que hemos perdido. Eso es un poco lo que se ha perdido. Bueno, Álvaro, va, que te estamos cortando y esto... No, estamos complementando. No, yo creo que lo bueno es ir hablando las cosas y yo creo que es importante como ir aclarando esos conceptos. Entonces, bueno, cosas rápidas, digamos, una piel o muy transparente o menos transparente. Por ejemplo, un hospital no necesita ser muy transparente porque, por el contrario, uno ve una clínica como esta y pues
tiene pocas ventanas y las que tiene las tiene cubiertas porque necesita efectivamente pues poca relación en esos aspectos. También por el uso, no solo es, el edificio de la izquierda es el gimnasio de la Universidad de los Andes, que pues tiene que ser muy abierto, está en un lugar privilegiado donde tiene una gran vista, entonces arquitectónicamente se justifica, es un edificio que tal vez no tiene el uso constante, entonces por tanto esas variaciones pues pueden ser asumidas y no es tan grave. Tiene algunas protecciones, pero bueno, digamos que también creo que el uso condiciona un poco esas condiciones. Lo de la piel, si es muy aislado, es poco aislada, pero estamos acá acostumbrados un poco a lo que pasa a la derecha, donde en la autoconstrucción o incluso en estas viviendas de interés social, son viviendas con unos materiales que les da el sol y ya se calentaron. O sea, la típica casa de vivienda de interés social que tiene casi que techo de zinc y muros de concreto que tienen menos de 10 centímetros, entonces les da el sol o teja de asbestocemento que todavía se usa a veces, o esta de fibrocemento, y son hornos, son pequeños hornos porque no tienen nada de aislamiento y todo lo que les pasa, desde el ruido, cuando llueve, cuando hace sol, cuando hace frío. Entonces, acá en Colombia por lo menos tenemos una muy poca conciencia del aislamiento en la piel, porque no hemos estado acostumbrados a hacerlo. Y pues no sé si es solo mi experiencia, pero he hablado con muchos amigos y acá en Bogotá las viviendas tienden a ser muy frías porque no hay calefacción, no hay esa conciencia del aislamiento, de la hermeticidad a veces de que las ventanas cierren bien y las viviendas no están muy diseñadas en esos términos como pues en lugares donde las estaciones los obligan a tener un aislamiento fuerte, si no pues van a tener aún pérdidas. Y aún así pues uno ve también en Europa el trabajo que se hace para que el aislamiento esté bien puesto, para que no hayan los puentes térmicos, para que el vidrio no haya pérdidas por ahí. Entonces, creo que el tema del aislamiento de la piel, eso es algo fundamental y es una discusión que es muy importante en la arquitectura en Colombia. De tersura, por ejemplo, es muy diferente un edificio como el que vemos ahí, que es uno de estos edificios que están por la 26, que es vidrio totalmente y que no tiene ni entradas ni salidas y es un bloque, versus un edificio como las Torres del Parque que tiene entradas y salidas y en el cual la luz pega diferente. Es evidente ahí en la foto como las sombras, como el viento suena diferente cuando está ahí. Entonces, es muy diferente y creo que hay que entender un poco para qué lo quiere uno. Los edificios que son así como tan poco tersos, que tienen esa piel totalmente lisa exteriormente, tienen problemas al exterior, por ejemplo, cuando los vientos pegan y hay ráfagas de viento, entonces hay unos efectos que no se calculan a veces en los espacios exteriores y que también es importante tenerlos. Omití ahí uno que se llama textura, que tiene que ver es con esa rugosidad de la piel pequeña, que es, por ejemplo, ese pañete rústico que teníamos, acá usamos por mucho tiempo, y que pues lo omití ahí, pero que es parte de como de las características de esa piel y que se mide, digamos, en términos de si es una piel que frente al viento, frente a los entornos, puede bajar la velocidad del viento, por ejemplo, o puede permitir que haya sombra sobre la misma piel por esa rugosidad. El color, digamos que esa piel, dependiendo del lugar donde estemos, pues puede ser una piel muy blanca, como en los pueblos blancos allá en Andalucía, donde pues todos están pintados a la cal y son pueblos que en verano, con un sol afuera de 40 grados, está uno adentro perfecto porque pues son edificios que tienen una buena masa, que tienen muros gruesos, pero al mismo tiempo también están pintados de blanco y se sienten mucho más frescos que si uno estuviera pues en lugares donde pues, los edificios son totalmente oscuros y de materiales que absorben mucho y que tiene que ver un poco con esas características de la piel. Y lo de la variabilidad que ya habíamos hablado. Entonces, cierro ahí un poco para que, digamos, volvamos a hablar de las otras cosas y que... Sí, pero quiero hacer una recomendación. Hiciste todo un paseillo por la arquitectura bogotana, porque no nos olvidemos que tenemos muchos seguidores nuestros que, como dijimos, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, pasando por Europa, vieron grandes íconos arquitectónicos de la ciudad de Bogotá, ¿correcto? Y así, con esa sonrisa maravillosa con la que nos deja, le entrega la posta al chef arquitecto que después de esa paletilla de jamón que ya murió,
No, todavía no muerto. Poco a poco. Vamos despacio. Entonces, ¿qué tenemos para hoy, Juan Antonio, en complementación con lo que estamos hablando con Álvaro, que veo por qué aprobó la maestría, ¿no? Sí, es un muy buen alumno. Muy buen alumno. Hoy un gran colega. Me Yo quedé alegro. congelado. No, no te quedaste congelado. El frío bogotano que te deja así. Quédate tranquilo. Yo poco tengo que añadir. Si queréis, o sea, es un poco lo mismo. Álvaro ha puesto imágenes y yo os voy a poner un texto para que el que lo esté viendo le dé tiempo a copiarlo o hacer un print pant y después, porque ahí están esas características. Yo voy a hacer como un resumen muy rápido de todo lo que ha hablado Álvaro y tal vez hacer un poco de énfasis en algún punto que creo que es importante. El resumen de la receta. No, se han complementado muy bien. Sí. Has hecho un gran aporte también, Juan Antonio, a todo lo que nos exponía Álvaro, que es un complemento. Bueno, es la instancia de esta dupla creativa que nos llevó a esta instancia. Así que pon tranquilamente el texto, que es como copiemos la receta para eso. Entonces, de lo que se trata es esto, es de pensar. O sea, realmente lo primero que tenemos, y ya lo ha dejado Álvaro y lo hemos comentado, ¿no? Recibimos un encargo, tenemos un papel en blanco, vamos a ver qué tengo que hacer. Y el qué tengo que hacer, muchas veces, no sé por dónde empezar. Y todo el tema del condicionamiento ambiental me puede servir de hilo conductor. Me puede servir como ese leitmotiv de mi arquitectura, ese punto de partida y a partir de ahí desarrollar el proyecto. Pero para eso tengo que pensar y tengo que tener claro qué cosas tengo que tener en cuenta. Yo seguro que cuando Ferran Adrià, los hermanos Torres, todos estos grandes Arzac, todos estos grandes cocineros de nivel mundial, cuando se ponen a pensar qué cosa voy a hacer nueva que sorprenda y tal, ostras, lo primero es, piensan qué sabor quiero que tenga. Y para ese sabor voy a necesitar esto, esto y esto. Y esto lo voy a poder combinar con esto otro, pero para esto otro necesito esto, esto y esto. O sea, están pensando, antes de ponerse, qué cosas van a necesitar, en qué proporciones, y luego experimentan. Bueno, pues la arquitectura es exactamente igual. Lo que pasa es que en vez de cocinar un plato, nosotros diseñamos un edificio, hacemos un proyecto. Pero ese proyecto tiene que tener materialidad, como dice Lorena por un lado, tiene que tener unos materiales de construcción. Pero por otro lado, como hablábamos en la tertulia anterior, tiene que responder a unos conceptos de energía, a unos conceptos de relación entre los usuarios, las personas que utilizan nuestros proyectos, nuestros edificios, y aquello que les envuelve. Y lo que les envuelve no es más que un aire que tiene una temperatura, una humedad y se mueve a una cierta velocidad, les envuelve un sonido, les envuelve una iluminación, y todo eso son energías que debe de controlar la propia arquitectura. Y donde no llegue, porque es justita y no llega, pues ya pondremos máquinas. Ya pondremos máquinas, ¿vale? Entonces, el discurso va un poco por ahí. Vamos a ver qué necesito, qué cosas tengo que tener en cuenta para poder ponerlas en mi receta, para poderlas poner en mi proyecto y que al final el resultado de ese proyecto sea un proyecto que funciona. Y luego, si además soy hábil como diseñador, desde el punto de vista visual, de proporciones, de volúmenes, de ritmo, de fachada, etc., además también será un objeto bello de ver. Pero lo importante es que sea un objeto bello de vivir, bello de sentir. Sí. Y luego ponemos lo demás, ¿vale? Entonces, si me permitís... Dale. No sé si estáis viendo, no estáis viendo esto. Sí, Perfecto. sí, A ver. Los 5 temas básicos del diseño ambiental. Exacto. Esto era lo que quedábamos, ¿no? Vimos, ¿qué tiene que hacer un arquitecto? Pues
aparte de empezar por entender muy bien el lugar, que esto ya lo hablamos el otro día, pues lo primero, elegir la ubicación, que muchas veces no es potestad del arquitecto. Pero al menos, si sé dónde estoy, sé las carencias que puedo tener o sé las ventajas que puedo tener desde un inicio. Y mi proyecto ya juega con una ventaja respecto del que pasa olímpicamente del lugar. Después hay un segundo tema que es la corrección del entorno. Esas pequeñas modificaciones que yo puedo hacer para que cuando ponga mi edificio esté mucho más cómodo. Y a partir de aquí ya entramos en lo que sería el edificio en sí. Conceptos muy generales. Forma, piel e interior. Con esto acabamos esos 5 temas básicos. A través de la forma, como ha dicho Álvaro, que ha puesto fotos y teníamos muy claro, la forma lo que hace es definir la capacidad que va a tener mi edificio de relacionarse con el entorno. Si yo quiero que se relacione mucho o se relacione poco. Si es un entorno muy agresivo, oye, yo no me desnudo, al contrario, me encojo, me hago pequeño, intento que mi piel esté muy poco en contacto con ese exterior tan agresivo. Por tanto, un edificio compacto, muy poco esbelto y muy poco poroso, es decir, con pocos vaciados de volumen porque por ahí se me van a colar cosas. Claro, si yo esto no lo decido antes, después no hay quien lo solucione. Estas decisiones son fundamentales en el inicio del proyecto. Una vez he decidido esa forma, cómo quiero que sea de compacta, etc., me meto con la piel y voy a tomar decisiones de piel. ¿Por qué? Porque la piel es la membrana a través de la cual se realiza el intercambio energético con el exterior. Y tengo que, en función de lo que yo he decidido con la forma, poner una piel adecuada a esa forma, que responda a aquello que yo quiero que mi edificio haga. Y por tanto, voy a tener una lista del mercado, de la compra, vamos a decir, lista del mercado, donde voy a poder decidir qué cosas voy a comprar, qué cosas me quedo. Y de esas cosas que me quedo, en qué proporción las voy a utilizar. Y fijaros que lo que hago es apuntar, tomar decisiones. Y son decisiones coherentes desde el principio, es decir, he escogido bien la ubicación, he hecho bien una corrección del entorno, he decidido la forma general y ahora estoy decidiendo qué cosas tiene que tener. Una vez he pasado ese cuarto punto, me meto en el quinto y último, que es el interior del edificio. ¿Cómo diseño yo el interior para que esa energía que ya ha penetrado a través de la piel se transmita bien dentro del edificio, se estabilice en el tiempo? Si yo veo que necesito ventilación cruzada porque estoy en un clima cálido y con bastante humedad y necesito ventilar para bajar esa humedad, bueno, pues ya voy a buscar una forma que me permita que sea más alargada, poco compacta, más perpendicular hacia los vientos dominantes para poder tener un buen barrido. Voy a buscar una piel que tenga una perforación practicable, que pueda cerrar y abrir. Transparencia y perforación van muy, muy de la mano. Una ventana es transparente cuando está cerrada, pero cuando la abro se convierte en una perforación, ¿no? Bueno, pues voy a estudiar esa perforación. Ahora, si resulta que luego en el interior empiezo a poner tabiques, paredes, perpendiculares al paso del aire y que impidan que el aire atraviese el edificio, pues no estoy haciendo nada. O sea, he tomado una decisión errónea en cuanto a las características interiores del edificio. Por tanto, también voy a tener que pensar qué grado de compartimentación, cómo son las conexiones, si el interior tiene que ser muy pesado o no por un tema de inercia térmica, qué color hay, más que nada por un tema visual, de reflexión de luz, etc. ¿Vale? Y esos son los 5 puntos fundamentales, de los cuales, pues ahora de forma muy rápida, todo esto ya lo estuvimos viendo el otro día, esto, las condiciones que también hablamos el otro día, pues vamos a ver cómo vamos a elegir la ubicación. Aquello que decíamos de ir a la playa, escoger bien el sitio, poner bien la toalla. Voy a doblar. Ni de noche, ni de noche te dejan tranquilo. Es verdad.
Entonces, vamos a ver cómo colocar bien el edificio, cómo hacer aquellas pequeñas correcciones para que cuando vaya a implementar el edificio en el entorno funcione mucho mejor. Eso quiere decir que si yo tengo una época muy soleada, con una fuerte incidencia solar en determinada orientación, puedo plantearme plantar una serie de árboles que hagan sombra sobre el edificio. Entonces, esa es una pequeña corrección del entorno. Si yo estoy en un clima seco, donde una refrigeración evaporativa ayudaría, pues a lo mejor colocar una cortina de agua en la dirección donde vienen los vientos antes de que penetre ese aire en el edificio, pues ese aire al pasar por esa cortina de agua pierde calor sensible porque lo gasta en evaporar el agua, por tanto el aire se enfría y a la vez gana calor latente, que es el agua en evaporación que lleva en suspensión una vez ha atravesado la cortina. Consigo un aire más fresco y consigo un aire más húmedo. Perfecto, en un clima cálido, que necesito frío, y seco, que necesito humedad. Bueno, pues eso son pequeñas correcciones de entorno. Los árabes, el aporte árabe a la arquitectura. Exactamente, unos sibaritas del confort ambiental. Correcto. Control de la luz, control del sonido, control del olor, de los perfumes. Utilizaban mucho la vegetación, los rosales. Ay, esto es un vivir. Rosas, la flor de azahar, o sea, el ambiente en general. Bueno, pues aquí tenemos a Fernando Botero, su mujer en la playa, pues está bien cómoda, ha puesto bien su toalla, ha hecho una corrección del entorno quitando las piedrecitas que se le clavan en la cadera. Pues esto vamos a hacer para nuestros edificios. Entonces, tenemos que hablar de cosas de topografía, de relación con el agua, vegetación, etcétera, que ya, si fuera una clase ya hablaríamos, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta. Mientras que cuando hablamos de corrección del entorno, se trata de suprimir o crear pantallas al sonido, a la radiación, al viento, jugar con añadir o no agua, jugar con poner algo de vegetación. Son esas cosas que tenemos que pensar antes de ubicar el proyecto. Y podemos hacer un gráfico de este tipo, donde tenemos las orientaciones fundamentales. Esto está para una latitud norte. Cuando estáis hablando de latitud sur, hacéis un mirror, ¿vale? Y esto sería el norte y esto sería el sur. Porque los vientos malos a vosotros os vienen del sur, mientras que a nosotros nos vienen del norte. Esas cosas, bueno, pues el sol en el hemisferio norte pasa por el sur y en el hemisferio sur pasa por el norte. Vosotros que estáis muy cerca del Ecuador tenéis épocas del año que está por el norte y épocas del año que está por el sur. Pero bueno, si estuviéramos en latitudes medias, a partir de 30 grados para abajo, pues para arriba, perdón, 30, 35, 40, pues sería claramente sur o claramente norte. Entonces, un grafiquito de esto, muy sencillito, os puede ayudar mucho a decidir. Es decir, pues ¿por dónde vienen los vientos? Por aquí. ¿Por dónde tengo el viento bueno? ¿Por dónde viene el ruido? ¿Por dónde están las vistas? Tal. Bueno, pues, y a partir de aquí decidir, oye, pues en la dirección de las vistas no voy a poner ninguna barrera, porque necesito tener estas vistas. Donde tengo un viento que no quiero tal, pues voy a poner una barrera para que este viento no pase. O voy a poner... Entonces, simplemente es una declaración de intenciones, con las orientaciones y con las energías por donde me llegan. Son tipos de gráficos que ayudan mucho después a hacer un proyecto correcto. Esto lo vimos el otro día, también yo me quedaría con la frase de Mario Correa, que es que si leemos atentamente el lugar, encontraremos el proyecto, porque el lugar es la marca genética del proyecto, es fundamental. Entonces, el lugar puede ser más importante que el edificio muchas veces, y todo es arquitectura, todo es arquitectura. Si vamos a hablar de las características generales, que son estas características que Álvaro ya nos ha pasado en imágenes, los arquitectos dibujamos, entonces esas imágenes nos quedan, nos ayudan a fijar mucho más los conceptos. Yo simplemente lo que voy a poneros es
Ay, si me aclaro. Tranquilo. Sí, no. Estamos cautivados porque nos estás dando ese componente exacto entre lo clásico y lo moderno. Nos estás llevando a los tips que tenemos que tener en nuestro concepto creativo para plasmarlo en el papel, eso que hablaba Álvaro, en esa instancia que no se transforme en el karma de la hoja en blanco para que se pueda resolver de manera correcta. Sí. Aquí veréis que yo acabo con una frase de Rafael Serra, de Rafi, de mi maestro, que aparte de arquitecto era poeta, y tenía unos escritos, y veréis cómo esto de el horror vacui se puede luchar contra él. Pero no adelantemos acontecimientos que digamos que es la perla final. Bueno, pues aquí tenemos estas características generales del proyecto, que son tres: la forma, el tratamiento de la piel y las características del interior. No me voy a extender porque Álvaro lo ha hecho muy bien y ahí están todas. Lo que pasa es que aquí las tenéis todas juntas. Imprimir pantalla y guardarlas para tener un poco esa lista de compra. Fijaros, repito, la forma general, carácter muy global, donde yo estudio qué posibilidad, o sea, la capacidad que tendrá mi edificio de relacionarse con su entorno. La compacidad no es más que la relación entre la piel y el volumen. La forma geométrica más compacta es la que menos volumen tiene, la que menos superficie de piel tiene con un mayor volumen. Y eso es la esfera. Bueno, pues todo lo que se parezca a una esfera es la máxima compacidad. Y todo lo que deje de parecerse a una esfera es menor compacidad. Bueno, pues yo tengo que decidir cómo quiero que sea mi edificio. Si el clima es muy benigno, tiene cosas muy buenas, que yo puedo aprovechar muchas de ellas, la iluminación, la ventilación, tal, voy a hacer un edificio poco compacto, porque necesito relacionarme. Ahora, si estoy en mitad del desierto, voy a hacer una esfera, o sea, que prácticamente no tenga piel en contacto con ese entorno tan agresivo. Fijaros que es una decisión, no he dibujado nada, pero si me equivoco en esta decisión, cuando dibuje el proyecto, pues va a ser un caos, no va a funcionar, va a estar muy mal. ¿Vale? Cuando hablamos de porosidad, son pequeños poros, pequeños patios que yo hago para complementar desde el punto de vista de iluminación, desde el punto de vista de ventilación, etcétera, esos centros de edificio que quedan alejados de la periferia, quedan alejados de la piel y por tanto no tienen capacidad de iluminarse naturalmente, de ventilarse naturalmente, y con estos pequeños patios yo puedo conseguir complementar ese funcionamiento. Y por último, el tema de la esbeltez, que es esa relación, como ha dicho Álvaro, entre la dimensión de la planta y la altura del edificio. Realmente no hay ningún clima que justifique un edificio esbelto. Pero los edificios esbeltos se hacen. ¿Por qué? Por la carestía del terreno, y lo aprovecho mucho más porque pongo un piso encima de otro y ala, gano mucho dinero. Por la arquitectura del poder, para demostrar lo poderoso que soy yo, que tengo un edificio más alto que tú. Pero realmente desde un punto de vista de clima no hay una justificación seria, fuerte, que diga, no, aquí por fuerza tiene que ser un edificio esbelto. Si pasamos a la piel, fijaros que tenemos estas 10 características, que es lo que tenemos que estudiar, las características de esta piel, lo que yo necesito que la piel haga. Hay que entender la piel como un conjunto de filtro, barrera, conector con las energías que tengo alrededor. Puede ser un conector y que todo entra y todo sale. Puede ser un filtro donde solo entra o sale aquello que yo quiero. O puede ser una barrera donde ni entra ni sale nada. Bueno, pues depende de lo que yo necesite desde el punto de vista térmico, lumínico, acústico, etcétera, pues yo necesitaré que sea más filtro de una cosa, más barrera de otra o más conector de otra. Por ejemplo, tengo unas vistas magníficas, pero tengo un viento horrible. Bueno, pues yo necesito ver esas vistas. Tengo que poner algo, pues nada, quito un trozo de pared, hago un agujero y ya tengo las vistas. Ya no hay barrera, hay un conector visual. Pero se me cuela el aire que no quiero. ¿Qué hago? Pongo un vidrio.
convierto ese trozo de piel en transparencia. Y la transparencia es un muy buen conector visual, pero es una barrera al aire, el aire no pasa, ¿vale? Es un filtro en cuanto a temperaturas porque, bueno, es una barrera mala, en cuanto a temperaturas, por aquello que decíamos que los vidrios tienen coeficientes de aislamiento pues muy, muy altos, o sea, muy bajos, aíslan poco. La piel es, digamos, el punto crítico de nuestro diseño. Y ahí tenemos que dedicarle tiempo a tomar bien esas decisiones. Entonces, aquí veis estas 10 características, que son las que hay que estudiar bien y decidir. Las dos primeras, grados de contacto con otras cosas que no es el exterior. Adecuados en climas un poco agresivos, tanto acústicos como térmicos. Bueno, pues si me adoso a algo que es mucho más estable, pues voy a tener menos relación con algo que es muy inestable. Bueno, pues más grado de asentamiento si es con el terreno, más grado de adosamiento si es con paredes. El peso, mucho que ver con las oscilaciones térmicas del entorno. Si yo tengo una gran fluctuación de temperaturas exteriores y mi interior tiene que tener mucho menos, solo lo puedo combatir con inercia, solo lo puedo combatir con peso, con masa térmica, que absorberá el exceso de energía durante el día y me dará energía durante la noche, con lo cual fijaros que estoy acercando mucho estos extremos en el interior de mi edificio, mientras en el exterior estos extremos están muy separados. Esto lo consigo con el peso de la piel. Total. Perforación, la ausencia de piel. Conector total, pero conector total para todo. Pasa el aire, perfecto, ventilar, pero también entra el sonido, entran los mosquitos, entra todo. O sea, es un conector. Transparencia, lo que decíamos, vidrio que permite entrada de radiación solar, genera efecto invernadero en el interior de nuestros edificios, con lo cual se produce un sobrecalentamiento que en climas fríos es muy interesante porque es lo que nos permite calentar el edificio, es decir, ese vidrio generando efecto invernadero dentro, calentamos nuestro edificio. Efecto invernadero. Todos hemos dejado el coche al sol algún día. Correcto. ¿Qué pasa cuando entramos? Te mueres. Te mueres. Un horno. Pensar que un coche pintado de negro, o un color oscuro, puesto al sol, en el interior, en unos 35-40 minutos se ha puesto a 70 grados. No se puede. La gente se muere dentro de los coches. Siempre hay, la típica, padres que se han ido a la compra, han dejado al bebé, nada, que son 10 minutos, pero hablando porque se han encontrado con uno, luego con otro, y cuando vuelven al coche el niño está cocinado. O sea, se ha deshidratado. Claro. Esto pasa todos los años, leemos noticias de estas cosas. O sea, el sol es muy potente y si además le ayudamos con mucho vidrio y con elementos interiores que absorban mucho la radiación que entra, pues todavía más. Una lupa. Una lupa, sí. No, y es que los tableros de los coches son negros, las tapicerías de los coches suelen ser oscuras, con lo cual absorbes mucho más y te quemas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en el coche? Bajar las ventanillas, porque el vidrio es una barrera al aire. Entonces yo bajo la ventanilla para que ese aire caliente de dentro se vaya hacia afuera. Mi edificio tiene también que poder hacer esto. Tiene que tener practicabilidad en el vidrio. Tiene que tener vidrio para que entre la radiación y genere ese efecto invernadero, pero también tengo que poder eliminar ese vidrio para que, en caso de exceso de energía, pueda evacuar el aire caliente, pueda tener una buena ventilación cruzada. Por tanto, perforación y transparencia van de la mano. Aislamiento, lo ha explicado perfectamente Álvaro. Necesito controlar mi relación con el exterior, necesito ese aislamiento. Y ese aislamiento básicamente lo entendemos como un aislamiento térmico, es decir, cuando hace frío me pongo el abrigo y cuando hace calor pues me quedo en paños menores. Bueno, pues mi edificio debería de poder hacer esas mismas cosas. Pero no solo con el clima, no solo con la temperatura, sino también con el sonido. Necesito aislarme del exterior. Por tanto, también tengo que
decidir cómo va a ser la piel en ese punto. Y esto es un punto crítico. ¿Por qué? Porque la continuidad del aislamiento es fundamental. En el momento en el que hay una discontinuidad, ahí lo pierdo todo. Y más en el tema acústico. Es decir, yo puedo hacer una pared de 1 metro de grosor de plomo que no oigo ni una bomba atómica. O sea, perfecto, ley de masas a lo bestia. Pero luego le pongo una pequeña puertecita para poder entrar. Por esa puertecita va a entrar todo el sonido como si tú no hubieras hecho la pared de plomo. Habrás hecho gastar muchísimo dinero a tu cliente para nada. Entonces, el aislamiento acústico tiene que ser lo más continuo posible. Y eso es un problema, porque el vidrio, con su pequeño grosor, pues no aísla bien acústicamente. Entonces tenemos que empezar a jugar. Oiga, y es que no puedo dejar de ver el exterior tan magnífico. No puedo dejar de que el sol penetre en mi interior. Necesito esa transparencia. Pero esa transparencia es un punto flaco en el aislamiento acústico. Bueno, pues voy a tener que jugar con vidrios acústicos especiales o incluso con dobles ventanas que son muy eficaces. Tener una ventana exterior con un vidrio más grueso y una ventana interior con un vidrio más aislante, de doble capa, etc. Pero esas dos ventanas y con un intermedio entre ellas dos que sea fonoabsorbente. Bueno, pues puedo conseguir gracias a esto un aislamiento acústico parecido al del resto de la fachada, al del resto del muro de la pared y, por tanto, estar bien protegidos. Hay que estudiar bien el aislamiento. Muchas gracias porque nos estás dando los ingredientes y estás haciendo la receta que de manera homogénea genere ese gran plato que es el proyecto final. Exacto, estamos cocinando, es decir, vamos a poner esto con esto para conseguir esto, ¿no? Correcto. Es aquello de intentar llegar a ese producto final, a ese plato que todos queremos y que esté bueno. Un proyecto. Claro. Y que se pueda comer, que se pueda vivir dentro de nuestro edificio de manera confortable. Estás usando la creatividad del chef, la creatividad del chef arquitecto para que eso lleve a buen puerto. Exacto, de eso se trata. Juan Antonio, y además los ingredientes tienen que ser de buena calidad, ¿no? Y si algo falta, si algún ingrediente falta, pues algo le va a faltar a la edificación y no se va a comportar como uno quiere, ¿no? Y se va a notar, y se va a notar. Eso es una de las cosas que Lorena ha dicho al principio. La palabra materialidad de la arquitectura es muy importante. Es decir, decidir qué materiales voy a poner es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cada material funciona de una determinada manera, se comporta de una determinada manera y me puede servir bien o me puede servir mal. O sea, digamos que no hay materiales buenos y malos. Que los hay, en cuanto a calidad. Son materiales mal usados. Exacto. Son materiales que no están bien utilizados. El mejor de los materiales, mal empleado, en un sitio donde no toca, mal puesto y tal, no sirve para nada. Fatal. Fatal. En cambio, un material que a lo mejor es un poco mediocre en cuanto a la calidad del propio material, pero bien puesto en la proporción justa, con la protección que necesita y tal, puede ser un muy buen material que te dé unos muy buenos resultados ambientales. Y normalmente no se tiene ese cuidado en la selección de los materiales, porque normalmente se escogen porque están baratos, porque me gustó el color, porque la medida o porque es moda. Sirve, porque es la moda, ¿no? Pero no porque nunca un arquitecto va al depósito de materiales a preguntar por las características termofísicas del material. Sí, exacto. O sea, nos falta ese conocimiento del comportamiento del material. Y también es verdad que hay muchos arquitectos que van a lo fácil. Sí. Oye, que mi cliente quiere, pues que lo ponga, ¿para qué discutir? Que ha venido, como decíamos el otro día, con la foto, yo quiero esto, y tú estás pensando, madre mía, lo mal que... Pero como él lo quiere, oye, que lo haga. Entonces, muchas veces, proyectos que pueden estar muy bien en su concepción formal, etcétera, por un uso indebido de los materiales, acaban siendo proyectos o edificios poco confortables. Y eso que hablábamos el otro día de que el confort es un bien añadido que puede potenciar el valor de lo que estamos haciendo. No que puede, que potencia el valor de lo que estamos diseñando. Pues
nos lo estamos cargando por una mala elección de los materiales o por una mala elección de estas características que mi edificio realmente está necesitando. Sí. Bueno, cuando ya tenemos la forma, que es esa capacidad de relacionarme más o menos, cuando ya tengo las decisiones sobre la piel, que es a través de donde se realiza el intercambio, vamos a hablar de esas características del interior, cómo se reparte la energía. Y aquí tenemos estas 7 características que también son fundamentales de estudiar. Bueno, pues yo voy a decidir el grado de compartimentación, cómo de trinchado está mi espacio. Oh, fantástico, ¿no? Es que estos loft norteamericanos, no sé si les llamáis así, los loft, estos espacios históricos que hemos visto en las películas donde llegas con el ascensor de este grande, que subes la puerta y entras con la moto ya en tu casa y dejas la moto en el recibidor, que a la vez es la sala de estar, dormitorio, cocina, y hay una cortina que el inodoro, para que no te vean, pero es todo un espacio único. ¡Wow! ¡Fantástico! Aquí a la gente se vuelve loca. Aquí en Barcelona hubo una época, no sé qué, 2 o 3 películas de estas norteamericanas, ¿no? Y todo el mundo como locos queriendo los loft. Pero, a ver. ¿Quién calienta un loft en un clima frío? No, ¿quién lo calienta? Si tú quieres cocinar, nosotros somos latinos, nosotros freímos, usamos el aceite y tal. No, allí, claro, a la que empiezas a hacer unas sardinas, te huele toda la casa a sardinas. Y dice, no te preocupes, te voy a poner la super mega campana extractora para que tal, pero la super mega campana, cuanto más super y cuanto más mega, un ruido que no veas. Y tu compañero o compañera que está, oye, apaga la campana que no oigo mis pensamientos y estoy trabajando. Entonces, claro, cuanto menos compartimentación haya, más complicado es el control ambiental. Claro. Tú te tiras un pedo en la sala y huele toda la casa. ¡Joro, va! Si estás en el baño con la puerta cerrada, no se entera nadie. Entonces, estas cosas... No, estas cosas cohíbe, eso cohíbe, o sea, ir al baño en un loft cohíbe. Porque estás en el Bernabéu, estás en el Camp Nou. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo diciendo... Lo castra. Sí. Ni digo la hora cuando sales. O sea, es una cosa... Es malo para la salud, definitivamente. Son espacios complicados de controlar ambientalmente. Son espacios individualistas, Juan Antonio, son espacios individualistas, o sea... Sí, para una sola persona que si está haciendo una cosa no está haciendo la otra y no molesta. Pero no, son espacios complicados. Podríamos decir que son espacios que no son felices, ¿no? Espacios no felices, espacios que tienen... O que tienen una felicidad limitada. Limitada. Sí. Porque es formal, es aparente. Los acabas sufriendo, pero de cara a tus amigos pones la sonrisa, es que estoy en un loft, para darles envidia, pero luego por dentro dices, ostras, no acaba ambienmente, o sea, y son espacios muy bellos desde el punto de vista formal, desde el punto de vista volumétrico, desde el punto de vista de los materiales, o sea, están muy bien, pero ambientalmente son complicados. Claro, sí. O sea, el daño que ha hecho el cine norteamericano, sin saberlo, con esas cocinas americanas integradas en los salones y tal, ahora todo el mundo quiere una cocina americana. Oiga, es que los americanos no cocinan. Los americanos, ensaladas César o pizzas puestas en el horno y punto. O sea, pequeño detalle, cocina americana porque no se cocina. Mucho air fryer. Muchas máquinas de freír con aire ahora. Claro, para no... Entonces, pero son buenísimas, grasa, olor... y luego otra cosa, tienes que tener la cocina impoluta. La tienes que tener perfectamente ordenada y limpia. Eso de dejar los platos ahí encima y cuando vuelva ya los limpiaré y no sé qué, y viene una visita y ve aquel desorden con la mancha, por Dios. O sea, claro, te obliga a una... Oye, es que yo quiero tener la continuidad. Vale, la puedes tener,
¿Quién te impide compartimentar el espacio y seguir permitiendo tener esa unidad visual? ¿Quién te impide que la pared de separación de la cocina y en la sala sea una pared de vidrio? Claro, nada. Nadie te lo impide. Y el vidrio evita el paso del aire, por tanto evita el paso del olor. Si pones un vidrio acústico, evita el sonido en gran medida. ¡Ostras! Y sigues teniendo esa conexión visual, de ves un todo, etc. Es pensar esa conexión. ¿Vale? No, y lo peor, o lo más triste, Juan Antonio, y ustedes me dirán, es que cuando se pasan esos detalles y ya la obra está lista, el menú está listo ya para servir, y si se pasaron después, dice uno, miércoles, faltó, y ya qué se puede hacer. Es como cuando se te pasa el arroz, se te pasa la pasta, claro, se te pasa queda de uno, cocción la casa. Ya está. Queda uno, le faltó. Si le hubiera puesto. O le sobró. O le sobró. O se me fue. Al horno. Se me quemó. Imagina, ya se quemó, ¿ya qué se puede hacer? O sea. Uno tiene que tener la dosis justo para que no te salga crudo, no te salga pasado, que te salga a punto. No, y el problema es que es un proyecto a largo plazo. Un edificio no es para 15 días, no es para los costos, un montón de cosas. Y aquí tenemos ejemplos donde hay edificaciones donde ya la gente entra a demandar porque es insoportable, porque el exceso de calor, el exceso de energía que hay que hacer y no es suficiente. O sea, son detalles que en la receta se pasan y cuestan. Y cuestan mucho, es credibilidad, es imagen, es el trabajo que se está haciendo, es la confianza que se le da al cliente. Entonces son muchas las consecuencias que se tienen de no hacer una buena receta de manera adecuada, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que analizar, ¿no? La consecuencia también de eso, porque hay un encargo y, quedó mal. Esperemos para el próximo edificio a ver si se lo encargo, ya no se lo van a encargar. Bueno. Siempre aprendemos de los errores, es fundamental la experiencia. Pero sí que es verdad que si linealmente vas siguiendo paso a paso y vas tomando decisiones coherentes con el proyecto, al final el resultado es bueno. A lo mejor te has pasado un poco de una cosa o de otra. Y entonces de eso que te has pasado para la siguiente has aprendido. Desgraciadamente en nuestra profesión muchas veces estos errores pasan por soluciones traumáticas. Correcto. Es decir, derriba y vuelve. Claro, ensayo y error. El costo es muy alto de la equivocación. Entonces hay otras cosas que a lo mejor puedo subsanar con pequeños añadidos. Es decir, hay un último nivel, que no vamos a entrar aquí, que son esos sistemas de la arquitectura que pueden ayudar a caminar al edificio. Son pequeñas muletas, esos bastones que ayudan a caminar a una persona coja, que tiene un problema los andadores de la rodilla o porque tiene un tobillo mal, y que le ayudan a caminar. No le curan, o sea, no son la solución. Ya está. No. Yo puedo hacer una cagada de edificio que luego le empiezo a poner estos gadgets y mi edificio ya está bien. No. Van a solucionar, van a ayudar a determinadas cosas. Entonces, yo puedo jugar con potenciar la iluminación en zonas oscuras interiores con conductos de sol, por ejemplo. O puedo tamizar la luz que entra en exceso con unas cortinas o con unos porticones exteriores de bajo coste que me permitan tamizar esa luz. Bueno, eso lo puedo hacer. Pero he tenido que hacer una buena elección de estos componentes de mi proyecto. He tenido que hacer una buena elección de las proporciones de estos componentes y he tenido que hacer una buena cocción, una buena preparación del plato con todos estos ingredientes y estas proporciones. No es imposible que salga mal, porque no hay nada imposible. No. Pero es muy fácil que si lo he hecho bien hasta ahora, el producto final funcione. Funciona desde el punto de vista ambiental. Entonces es lo que decía al principio. Si además soy hábil como arquitecto artista en el sentido de las proporciones, las formas, el volumen, etcétera, pues además estética, visualmente también será agradable. Entonces ya es la leche. Ya es perfecto.
Pero lo importante es ese sentirse bien, ese confort, ese disfrutar del espacio por lo bien que estoy. Y eso es a través de la relación de la energía. Y todo esto que estamos viendo aquí, lo que me posibilita es controlar esa energía, esa relación que hay entre la energía y los espacios de mi edificio, ¿vale? A partir de aquí, bueno, forma, la piel, lo que decíamos, que la piel es lo que más ha evolucionado, y cosas del interior. Y por último tenemos lo que hablábamos de sistemas pasivos, que son esas cosas que desde el punto de vista lumínico, desde el punto de vista acústico, por ejemplo, ¿os acordáis de la foto de la Filarmónica de Berlín, de Chaurón? Correcto. Que Lorena preguntaba, oye, ¿y esas cosas que cuelgan del techo, qué son? Los rebotes acústicos. Exacto, eso es un sistema pasivo acústico que una vez construido el edificio, con prueba y error, pam, 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 llegan a decir, ponlo aquí y déjalo fijo porque el sonido pega y va exactamente aquí y tengo el nivel que quiero. Bueno, pues esos son esos sistemas que ayudan a mejorar el funcionamiento. Ahora, si el edificio fuera una castaña, por muchas cosas que le pusieras colgando, seguiría siendo una castaña y sonaría mal. Pero son pequeñas cosas, pues acústicamente, lumínicamente, térmicamente, yo puedo tener estos sistemas que me ayudan a acabar de funcionar bien. Y en este casi final al cual estamos arribando, Juan Antonio, te digo lo siguiente, que nos preguntan por aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer, que lo acabas de mostrar en tu última, anteúltima slide, que son esas preexistencias, hoy palabra fatal en un momento pandémico, ¿correcto? Sí. Hablar de las preexistencias es casi... Son otras preexistencias. Sí, correcto. Esas preexistencias que hacen que la gente hoy se atemorice, pero podríamos decir que esas preexistencias a las cuales tú te refieres, como esos paneles de rebotes acústicos, que pueden variar de acuerdo al espectáculo que haya abajo. ¿Okay? Esos son sistemas, Exacto. Son sistemas que son... No son preexistencias, No. Son sistemas que hacen que teniendo esa instancia podemos generar esos ajustes. Podríamos decir que son la sal y la pimienta que cada uno de los comensales usamos de manera arbitraria, pero que siempre el chef lo manda a la mesa con los toques justos, pero que siempre deja ese margen de gusto para quien requiera un poquito más de salado o más de picoso, y podemos decir que ese es el toque que podríamos tener como personal dentro de cada uno de estos proyectos, ¿verdad? Yo creo que es una buena apreciación, interesante, sí. Podría ser estos sistemas pasivos que están aquí de control ambiental, de clima, iluminación, acústicos, son los que acaban de ajustar ese funcionamiento un poco a gusto del consumidor. El arquitecto los ha preparado, ya lo está, pero un poquito menos para acabar eso, de condimentar ese plato a tu gusto. Siempre y cuando el arquitecto te lo permita. Pero yo estuve en París. Pero Juan Antonio, esto quiere decir que estos sistemas pasivos vienen en la receta al final. Al final, exacto. O sea, tú ya has hecho y todo. Muchas veces empiezan es por acá. Ah, claro, pero es que esto no está bien. Es decir, tú ya has hecho todo, ya sabes cómo va a funcionar. Entonces... No soy arquitecta, pero lo que interpreto y lo que he visto en muchas cosas que a lo largo de estos años me han permitido conocer, es que veo que empiezan es por acá, empiezan es por el final. Sí, eso no es lo bueno. Por el tejado. Es decir, o me equivoco, no sé. No, hay alguien que puede hacerlo, pero lo normal, es decir, es seguir el proceso que hemos hecho hasta ahora y cuando ya tienes el producto, decir, oye, aquí en el centro no me llega la luz natural, pues por bueno, pues voy a buscar un sistema de iluminación que me permita iluminar esto. O voy a buscar un sistema de ventilación que me permita ventilar bien ese interior que está alejado de periferia, etc. O sea,
estos sistemas acaban de complementar un proyecto que está bien parido, que está bien alumbrado desde el punto de vista, y que necesita esos pequeños ajustes para acabar de funcionar. Claro. Lo que decía Alejandro, pues sí, digamos que también es un poco ya a gusto del consumidor final. El acabar La personalización. Exacto, potenciar un poquito más, un poquito menos. Siempre y cuando el arquitecto te deje. Porque hablando de chef, yo te iba a comentar una anécdota muy divertida. Restaurante en París. Vamos con unos amigos que nos llevan ellos. No, tienes que venir aquí porque hacen una carne que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, yo soy muy, no sé cómo es la traducción, muy pejiguera, soy como muy tiquismiquis con la carne. ¿No? Meticuloso, meticuloso, personalizado, sí. Y detrás en un tema que me gusta mucho. Me gusta la carne poco hecha, que esté bien marcada, pero que el interior sea tirando a sangrante, etc. Bueno, pues... Bleu. Como dicen los franceses, carne bleu. Los franceses bleu, exacto. Bueno, pues cuando traen aquello yo le digo, hombre, por favor, el camarero me dijo, perdone, el chef la hace así y no permite que nadie le cambie el punto de cocción. Wow. Era su casa, él es el dueño, si yo quiero me lo como y si no me voy. y ya estaba sentado, así que no la tuve que comer. Estaba exquisita. Ahora, pero para mi gusto tenía un punto de más, simplemente. Pero es que, claro, este hombre salía como, si se lo dice, sale de la cocina a pegarme. ¿Quién es usted? Con el cuchillo. La carne, no sé qué. Digo, con el cuchillo. Pero aquí no pasa esto. Digamos que somos mejores, encajamos. Sí, no, sí sí, pasa, pero, sí pasa. Pero, ¿Cómo que no? Claro, totalmente. Claro que pasa. Pasa de alguna u otra manera, pero es real. Lo diste con un ejemplo gastronómico que es absolutamente genuino. No hay chef que te permita que el punto de la pasta, el punto del arroz, el punto de la carne sea fuera de lo que él personalmente y en su estructura profesional desea para que tú comas como él. Yo eso lo pondría como ese, de pronto no lo miremos desde la perspectiva de la necedad, porque pues ahí ya incurren en errores, otras cosas, pero desde la perspectiva como del toque que cada arquitecto le va a poner a su proyecto. Desde la esencia, no, hablemos no desde la necedad, sino desde la esencia. Sí, pero mira que nosotros le dejamos la posibilidad al cliente que fuera de nosotros después intervenga ese espacio al uso nuestro y a ese uso lo haga a su esencia, que puede ser absolutamente complementaria o absolutamente opositora. Claro, pero es que ahí es donde debe estar la fórmula del arquitecto de interpretar y esa empatía, que lo hemos hablado en otros programas, que se hace con el cliente para lograr esa fórmula perfecta. O sea, por eso no hablándolo desde la necedad o desde el ego o desde el orgullo o desde esa perspectiva de que es mi proyecto y punto, y yo lo decido así y así va a quedar y paré de contar. Sino es ese toque, porque para eso es el arquitecto y tiene que tener el conocimiento y la sabiduría, porque si no el cliente entraría, como dice Juan Antonio, le llega con la revistica y cópieme acá. Sí. Ahora que estamos terminando... ¿Qué dice Álvaro que lo despertamos? No, estaba atento ahí. Ojo que ahora que estamos terminando y que lo veo a Juan Antonio siguiendo con su paletilla y su vinillo, que nos da una envidia mortal. ¿Cómo vamos culminando, Álvaro, esta sesión que ya lamentablemente llegamos al final? Pastel, Álvaro. No, pienso, por ejemplo, la vez pasada salió una de las condiciones de por qué tenía uno que estudiar esto como maestría y no debía estar en el pregrado. Y creo que un poco todo lo que Juan Antonio ha mostrado es precisamente como una apología a eso, porque, por ejemplo, lo que yo hice, eso que presenté al principio, era algo que yo lo hice para trabajar con comunidades que no son arquitectas. O sea, era como traducir ese lenguaje a personas que no lo son. Y creo que eso es lo mismo que uno tiene que hacer con pregrado, es decir, traducir estos elementos
de una manera que sea, que por lo menos esté a la conciencia desde el principio, pero si se dan cuenta, requiere un estudio mucho más detallado de cálculos, de elementos, de las capacidades térmicas, de las capacidades lumínicas de ciertos materiales, de ciertos entornos. Entonces, por eso es necesario estudiarlo. Y creo que ahí es donde es importante, que lo hablábamos al principio de este programa, como reivindicar la labor del arquitecto, porque pues la nuestra se volvió a veces como una profesión prescindible, no un médico pues es imprescindible, pero la nuestra pareciera que fuera prescindible y no lo es. No lo es porque precisamente uno se debería comprometer a estudiar estas cosas de una manera tan precisa que la gente necesite los servicios de un arquitecto para poder tener una vivienda y un espacio confortable, con la correcta integración con el entorno. Un espacio, corrijo, que no sea una vivienda, que sea un espacio en el cual uno pueda vivir de manera agradable, pueda vivir, trabajar, recrearse, sentirlo, lo que sea. Que el proyecto sea. Redondeemos en este final porque ya se nos acabó el tiempo, que es absolutamente tirano. 2 jornadas con ustedes y realmente todavía nos queda más tiempo. Parece que ¿Cómo redondearemos esto? Alejandro, déjame un minuto. No, tienes el redonde, o sea, lo que quieras. Esta es la consideración final de Rafael Serra que te decía. En la plan poesía. poeta. En el vacío del proyecto indefinido, cuando las formas se disuelven en espacios sin límites, con las características generales, el planteamiento ambiental puede ser el generador formal. O sea, es toda una filosofía de decir, cuando tengo ese horror a enfrentarme al papel en blanco, esas características ambientales, ese planteamiento ambiental puede generar la forma. Así es. Creo que ahí tenemos el final perfecto. Arrancó Álvaro con esto y tú terminas con una poesía. Sí, pero yo quería terminar con una reflexión, muy cortita. Obvio. ¿Me dejas? Sí, claro, a ver. O sea, todo lo que hemos visto, esta teoría, este método, está muy bien y hay que tenerlo. Pero realmente mi consejo es que dejen un poco de lado los libros y experimenten los espacios. Claro, la sensibilidad. El confort puede estudiarse en los libros, pero solo puede aprenderse con la práctica, con la experiencia. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues a partir de ahora hay que entrar en los sitios, sentirlos, notarlos, saborear la luz, escuchar la acústica, el clima, analizar la sensación que produce. Si estoy bien, ¿por qué estoy bien? Y apuntarlo. Y si estoy mal, también apuntarlo para no cometer esos errores. Al final es esa experiencia la que ayudará al que está proyectando cuando estemos en el despacho. Es decir, cuando en la cabeza tenemos algo que estoy proyectando, un espacio, yo ya sé el ambiente que va a tener, porque lo he vivido antes y sé qué cosas tengo que hacer para que esto que estoy dibujando, esto que estoy proyectando, esté tan bien como aquello que sentí aquella vez en aquel sitio. Y eso solo lo puedo dar la experiencia. Solo puedo aprender de esa experiencia personal. Creo que aprender esto hará ser mejores arquitectos. Maravilloso, Juan Antonio. Juan Antonio, maravilloso final para esta segunda parte que fue absolutamente enriquecedora y no tenemos palabras para agradecerle el tiempo, la hora, tanto de Juan Antonio como de Álvaro, para decirles gracias porque ustedes nos regalan esto que es indispensable y dejamos abierto para nuestro próximo programa que va a ser el próximo 6 de agosto. Lorena, ¿qué tenemos? ¿Qué sorpresas nos traes tú, que siempre nos traes cositas distintas y que sacaremos de la galera? ¿Qué tenemos para el próximo 6 de agosto? El próximo 6 de agosto contamos con Vico Bermúdez. ¿Desde dónde Me toca el corazón. Me toca el corazón. Un gran compañero. Vico es un arquitecto que va a estar desde Dubái. Lo cogió la cuarentena allá, además porque está trabajando allá sus proyectos de ¿Expo 2020? La Expo 2020 de Expo Dubái. Vamos a entrar en un ciclo
Este mes de agosto vamos a entrar en un ciclo de mirar la arquitectura de otras perspectivas también. Entonces, esto es un poco de arquitectura efímera, vamos a tener Espectáculo, también un poco espectáculo, de lo que hace- arquitectura del espectáculo, vamos a tener también a un premio Oscar en arquitectura cinematográfica. Entonces, este mes de agosto viene recargado, Matrix recargado. Entonces los invito a que lo sigan en el canal, no se lo pierdan. Yo creo que Vamos a todo este estudiar con conocimiento, detalle el proyecto de la isla de Galápagos, del aeropuerto de Galápagos. viene también Tenemos- el proyecto de la isla de Galápagos directamente por Tenemos productores. mucha variedad, mucha No, variedad. está súper lindo agosto en temas de arquitectura. Los invitamos a que nos sigan. Juan Antonio, te extrañamos muchísimo, de verdad. Qué rico compartir contigo, eres un ser humano increíble. Álvaro, qué gusto que estés con nosotros y que hayas hecho parte también de este programa, que me encanta porque es abrir la sensibilidad a la profesión. Eso no se puede perder. Entonces, Que le hayan llegado gracias. los libros, que tenga la tranquilidad de que esa sonrisa no se nos va a perder. Y señores, gracias por estar ahí. Despidámonos, Lorena y Gerson, con estos dos invitados de lujo y diciéndole, no nos dejen solo en agosto. Agosto, No, va a no estar solo como Juan súper, Antonio, viene súper agosto. maravilloso. Súper agosto. Gracias Muchas y nos vemos gracias. el jueves que viene. Un beso, Un los abrazo. queremos Chao. mucho y Un feliz abrazo noche. fuerte. Gracias. Chao. Bueno.